Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar algo que realmente me tiene fascinado y que estoy seguro de que a ustedes también les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado resonando en los titulares, en las redes sociales y, sinceramente, en la mente de muchos, las ideas de Can Yaman sobre casarse. Sí, ese bombón turco que ha conquistado corazones por todo el mundo, no solo con su talento actoral y su físico impresionante, sino también con sus declaraciones, sus pensamientos, su forma de ver la vida. Y hoy vamos a meternos de lleno en lo que piensa sobre dar el sí, el compromiso, la vida en pareja, y porque sus ideas podrían ser tan, bueno, digamos que poco convencionales y a la vez profundamente reveladoras. Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, si eres nuevo por aquí y te encantan las historias que te hacen pensar, las que te hacen sentir, las que te sacan de la rutina, entonces te invito a que pulses ese botoncito rojo de suscribirse. Y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Prometo que no te arrepentirás. Ahora, volvamos a Can Yaman. Hablar de Can Yaman es hablar de un fenómeno. Desde que saltó a la fama con series como Erkencicus y Dolunay, su popularidad ha sido estratosférica. Se convirtió en un ícono, un galán, un objeto de deseo para millones. Pero más allá de la imagen pública, siempre ha habido un interés particular en la persona detrás del personaje. Y en este caso, sus reflexiones sobre el matrimonio son particularmente interesantes, porque nos ofrecen una perspectiva que va mucho más allá de la fachada de estrella de cine. Verán, cuando pensamos en las celebridades y el matrimonio, a menudo imaginamos bodas de cuento de hadas, alfombras rojas, y quizás una vida de ensueño, envuelta en glamour y perfección. Pero Can Yaman parece tener una perspectiva un poco más, aterrizada, diría yo. O quizás más, introspectiva, más enfocada en la profundidad y la autenticidad de la conexión humana. Ha sido muy abierto en diversas entrevistas sobre cómo concibe la idea de casarse, y lo que ha dicho nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias ideas preconcebidas sobre el matrimonio, sobre las presiones sociales y sobre lo que realmente significa construir una vida en común. Una de las cosas que más ha llamado la atención de sus declaraciones sobre el matrimonio es su marcado énfasis en la ** preparación y la madurez emocional ** como pilares fundamentales antes de siquiera considerar dar ese paso. Can no parece ser de esos que se apresuran por cumplir con expectativas o por seguir un guión social preestablecido. Él ha mencionado en varias ocasiones que el matrimonio es una decisión monumental, una empresa de vida que requiere una base sólida, no solo de amor romántico, sino de un profundo autoconocimiento y un entendimiento claro de lo que implica compartir la vida, los éxitos, los fracasos y las complejidades cotidianas con otra persona. No se trata solo de encontrar a la persona correcta, en un sentido pasivo, sino de ser la persona correcta para esa relación, de estar preparado para dar y recibir, para construir y para sanar. Este punto, para mí, es crucial y a menudo subestimado. A menudo nos enfocamos intensamente en la búsqueda de la pareja ideal, en la compatibilidad de gustos o en la chispa inicial, pero tendemos a olvidar la parte fundamental de nuestro propio crecimiento y preparación personal. Can Yaman sugiere que antes de siquiera considerar el matrimonio, uno debe estar completamente seguro de quién es, de cuáles son sus valores innegociables, de cuáles son sus aspiraciones más profundas y, sobre todo, de que puede ofrecer de manera genuina y sostenible a una relación a largo plazo. Y esto, créanme, es un nivel de reflexión y autoconciencia que no se ve todos los días, especialmente en el ojo público, donde la presión por formar parejas estables, anunciar compromisos e incluso bodas espectaculares puede ser inmensa y abrumadora. Su enfoque nos invita a mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera, a construir una base sólida en nosotros mismos antes de intentar construir una vida con alguien más. Otra faceta de sus ideas que me parece particularmente fascinante es su visión sobre la ** libertad y la individualidad dentro de la pareja **. Can Yaman, a pesar de su imagen de romántico empedernido y de conquistador de corazones que a menudo se proyecta en la pantalla, parece valorar enormemente el espacio personal, la autonomía y el desarrollo individual de cada miembro de la pareja. Ha sugerido en diversas ocasiones que el matrimonio no debería ser una fusión que anule o diluya la identidad individual de los miembros, sino una unión armoniosa donde ambos individuos puedan seguir creciendo, evolucionando y manteniendo sus pasiones, sus proyectos personales y sus propios sueños. Esto es un punto de vital importancia en la concepción moderna de las relaciones.
Porque muchas veces la idea romántica y a veces idealizada del matrimonio se asocia con una simbiosis total, donde las vidas se entrelazan de tal manera que se vuelven prácticamente una. Y si bien una conexión profunda y una interdependencia saludable son vitales para una relación duradera, el perderse a uno mismo en el proceso, el sacrificar la propia esencia por la de la pareja, puede ser perjudicial a largo plazo. Kahneman parece abogar por un modelo de pareja que funcione como un equipo de apoyo mutuo, donde cada uno impulse al otro a ser su mejor versión, a alcanzar su máximo potencial, sin perder de vista su propio camino individual. Piénsenlo por un momento cuántas veces hemos visto, o incluso experimentado relaciones donde uno de los miembros sacrifica sus propios sueños por el otro, o donde las individualidades se desdibujan hasta el punto de la irreconocibilidad. Él propone un camino diferente, uno donde la fuerza y la vitalidad de la pareja residen precisamente en la fortaleza, la autonomía y la individualidad de sus integrantes. Es un enfoque que prioriza el respeto mutuo y el florecimiento personal como bases para un amor duradero. Además, Kahneman ha tocado un tema que, aunque pueda parecer un cliché en el mundo de las relaciones, él eleva a un nivel de profundidad y consciencia. La *** comunicación y la paciencia *** como pilares fundamentales e irreemplazables. No solo ha hablado de la importancia intrínseca de hablar y expresar sentimientos, sino de como hablar, de la necesidad imperante de escuchar activamente, de intentar comprender las diferentes perspectivas, incluso cuando son opuestas, y, sobre todo, de tener la paciencia necesaria para navegar los inevitables altibajos, los desacuerdos y las crisis que toda relación duradera experimenta. Esto no es algo radicalmente nuevo, claro está. La comunicación efectiva es un tema recurrente en cualquier manual de relaciones. Pero la forma en que él lo plantea, como una habilidad activa que se cultiva, que requiere esfuerzo consciente, dedicación diaria y una gran dosis de empatía, le da una dimensión mucho más profunda y práctica. No es algo que simplemente ocurre por arte de magia o por el simple hecho de estar enamorado, sino algo que se construye, se fortalece y se mantiene día a día, con intencionalidad y propósito. Y su énfasis en la paciencia, eso es oro puro en el mundo de las relaciones contemporáneas. Porque todos sabemos que el amor de película, ese que todo lo puede, que todo lo resuelve al instante con una sonrisa y un abrazo, rara vez se traduce en la cruda y maravillosa realidad de la vida. La vida real requiere tiempo, requiere superar obstáculos con resiliencia, requiere aprender a perdonar y a comprender, incluso cuando es difícil. La paciencia, en este contexto, es la virtud que permite que el amor florezca y madure a pesar de las adversidades. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y, para muchos, liberadora. Kahneman ha sido bastante directo y transparente al decir que *** no se siente presionado a casarse ***. En una sociedad donde a menudo se imponen cronogramas y expectativas sociales muy definidas, esta postura es, cuanto menos, refrescante y necesaria. Él parece estar en paz con el hecho de que el matrimonio llegará cuando sea el momento adecuado, si es que llega, y sobre todo, cuando él se sienta verdaderamente preparado y alineado con esa decisión. Esto, para muchos de sus seguidores y para personas en general que sienten esa presión social, puede ser un verdadero alivio. Rompe con la idea de que hay una única forma correcta de vivir la vida, de construir una relación exitosa o de alcanzar la felicidad personal. Nos da permiso para cuestionar esas expectativas sociales que a menudo nos generan ansiedad e inseguridad, y nos anima a enfocarnos en lo que realmente nos hace felices, en lo que nos permite crecer y en lo que se siente auténtico para nosotros. Su mensaje es que la validación de una relación no reside en un anillo o en un certificado, sino en la calidad de la conexión y en la preparación personal para ese compromiso. Me pregunto si esta perspectiva suya tan madura y reflexiva está influenciada por su propia experiencia de vida, por el torbellino vertiginoso que ha sido su carrera en los últimos años. Quizás el haber alcanzado tantas metas profesionales de manera tan rápida, el haber experimentado el éxito a una escala tan masiva y en un corto periodo de tiempo, le ha dado una perspectiva única sobre la importancia de disfrutar el presente, de centrarse en el desarrollo personal continuo y de no precipitarse en decisiones tan trascendentales como el matrimonio. Ha sido un viaje meteórico, un ascenso fulgurante, y es natural que quien vive algo así, quien se expone a tanta atención y a tantos cambios, reevalúe sus prioridades, sus valores y la forma en que desea construir su futuro personal y sentimental. Es la sabiduría que se adquiere al vivir experiencias intensas y significativas. Además de todo esto, ha mencionado que busca una compañera que comparta sus *** valores fundamentales y su visión de la vida ***,
alguien que sea capaz de entender su mundo, su ritmo, sus ambiciones y sus sacrificios. Alguien que sea su cómplice, su confidente y su apoyo incondicional en las buenas y en las malas. No se trata solo de atracción física, que indudablemente está presente, ni de una compatibilidad superficial basada en gustos de entretenimiento. Se trata de una conexión profunda a nivel de principios, de ética, de ambiciones vitales, de una forma de ver el mundo y de afrontar los desafíos. Y eso, amigos míos, es un nivel de exigencia y de búsqueda que va mucho más allá de lo convencional. Demuestra que para él el matrimonio no es solo una etapa más en la vida, sino una alianza significativa, una sociedad profunda que debe estar construida sobre cimientos muy sólidos, compartidos y alineados. Sus ideas sobre el matrimonio nos invitan, de manera sutil pero poderosa, a reflexionar sobre nuestras propias expectativas y sobre las bases sobre las que construimos nuestras relaciones. Nos estamos casando porque realmente queremos y estamos preparados emocional y mentalmente para ello, o porque sentimos que es lo que toca, que es el siguiente paso lógico en el camino que la sociedad nos ha marcado. Estamos construyendo relaciones basadas en el crecimiento mutuo, en el apoyo incondicional y en la aventura de descubrirnos juntos, ¿o nos estamos conformando con la comodidad, la rutina y la evitación de los conflictos? Can Yaman, con su franqueza, su carisma y su perspectiva un tanto diferente, nos da un punto de partida inmejorable para hacernos estas preguntas difíciles, para confrontar nuestras propias creencias y para redefinir lo que el matrimonio significa para nosotros individualmente. Nos anima a ser más conscientes, más maduros y más intencionales en nuestras relaciones. Y lo que más me gusta de todo este análisis de sus reflexiones es que no hay una única respuesta correcta ni una fórmula mágica que funcione para todos. Las ideas de Can Yaman no son una receta a seguir a ciegas, sino una invitación abierta a la introspección, a la reflexión personal y al diálogo dentro de la pareja. Cada persona, cada relación, cada historia es única y tiene su propio camino. Pero escuchar sus reflexiones, provenientes de alguien que vive una vida tan expuesta y exitosa, nos abre la mente a nuevas posibilidades, a enfoques menos convencionales, pero que sin duda pueden ser mucho más saludables, enriquecedores y sostenibles para construir una vida en pareja plena y significativa. En resumen, las ideas de Can Yaman sobre el matrimonio giran en torno a pilares fundamentales: una profunda *** preparación personal y madurez emocional ***, un respeto innegociable por la *** individualidad y la libertad *** dentro de la pareja, la importancia vital de una *** comunicación constante, honesta y paciente *** y la decisión consciente de *** no dejarse presionar por las expectativas sociales *** o los cronogramas establecidos. Busca una compañera que comparta sus valores, su visión de la vida y su ritmo, y sobre todo, que esté en sintonía con sus ambiciones y su forma de entender el amor y el compromiso. Es una visión que prioriza la calidad de la conexión y la autenticidad sobre la mera formalidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les parecen interesantes y valiosas sus ideas sobre el matrimonio? ¿Coinciden con su forma de ver el compromiso y la vida en pareja? ¿Hay algún punto que les haya sorprendido especialmente o que les haya hecho reflexionar de manera diferente? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, aprender de sus perspectivas y debatir constructivamente con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho pensar, si han disfrutado de las reflexiones sobre uno de los hombres más codiciados del momento y su visión de la vida, por favor, no olviden darle un buen *** me gusta ***. Ese simple gesto me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo, a que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad y a que estas ideas lleguen a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien creen que pueda interesarle o beneficiarse de estas ideas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, formen parte de esta conversación y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hasta el final de este análisis. Son el mejor público que podría pedir, y su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.